Hola, mi nombre es Adino Duarte y voy a hacer la explicación de la solución analítica del problema 6 para el segundo parcial de instrumentación electrónica. El ejercicio dice que se desea medir una temperatura de un horno cuyo rango de medida varía entre 30 grados, entre 10 a 300 grados centígrados, y la temperatura ambiente es la que varía de 0 a 30 grados. Para medir la termopuja del horno, pues vamos a utilizar un termopar tipo J. Y para medir la temperatura ambiente, pues vamos a utilizar un sensor semiconductor tipo MSP 7001A. Entonces vamos a diseñar un acondicionador de señal para permitir realizar una compensación de la unión fría por hardware. Bueno, el acondicionador de la señal debe adaptarse a un rango de salida importante de -5 a 5 voltios. Es decir, todo ese recorrido de rango de temperatura de medida por el termopar tiene que expresarse en una salida de -5 a 5 voltios. Y bueno, vamos a diseñar una fuente de referencia de voltaje para ese adaptador de niveles. Entonces vamos a utilizar para ello una referencia de voltaje, en este caso con un LM8385. Ok, empezando con el ejercicio. Entonces tenemos los rangos de temperatura y de un termopar tipo J, ¿no? Con eso vamos a sacar el coeficiente de Seebeck por medio de la pendiente a través de los valores que podemos obtener de la tabla de termopares. Para un termopar tipo J, tendríamos para 10 grados 0,57, 507, lo que podríamos render a 0,51, y para 300 grados 16,32 milivoltios en ambos casos. Entonces, se calcula la pendiente, lo cual nos da 0,054 milivoltios por grado centígrado. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones que sacamos de las hojas de datos de cada elemento que vamos a utilizar en cada una de las etapas. Para el amplificador de instrumentación, para el sensor semiconductor, y bueno, aquí tenemos tanto ecuaciones de ganancia como las de salida del sensor. Entonces, vamos a calcular entonces un RG para compensar la unión fría. Bueno, RG, sabemos que sería, ¿no? Es la resistencia que se ubica entre los terminales del em, amplificador. Entonces, ajá, RG nos dice que la fórmula que es, bueno, el G sub D por los valores de voltaje eh, ¿no? de la temperatura más el voltaje de referencia. Esto se traduce en que es el G por ese factor de Seebeck que calculamos con la pendiente eh, entre, bueno, la diferencia de las temperaturas, ¿no? Y esto se podría tomar como v sub 1 y v sub 2. Pero bueno, aquí tenemos el T sub 1 y la temperatura ambiente. Entonces, eh, ¿qué vendría siendo esto? Nuestro voltaje de referencia, que a su vez vimos que era eh, el voltaje de salida del sensor. Esto lo podemos sacar, ¿no? De la función de transferencia del sensor del MSP 9700. Em, ah, incluyendo. El cual nos dice que, bueno, es el T sub C, la temperatura coeficiente, por T sub A más el voltaje que tiene a 0 grados. Entonces, de esta manera, pues, ¿qué pasa? Que también, ¿qué otro dato sacamos de datasheet? Vamos a sacar ese voltaje que tiene a 0 grados. Entonces vamos a DC Electrical y dice que el output voltaje a 0 grados es de 500 milivoltios. Teniendo ya ese dato, procedemos a sustituir en la ecuación el 0,5. Aquí lo tenemos.
hacemos propiedad, bueno, distributiva aquí y tenemos esta ecuación. ¿Qué es lo que nos interesa? El que no, quitar la dependencia de la temperatura ambiente, o también como se denomina T-2 o también de S2. Entonces, para quitar la dependencia, entonces vamos a manejar algebraicamente aquí, donde los dos términos pues los vamos a igualar a cero y vamos a despejar de modo que podamos quitar temperatura ambiente y tengamos la relación de ese G, el cual nos va con este valor, vamos a redondear los 185, pues ya tendríamos, ya quitamos la dependencia de T sub A. Entonces, para calcular RG, dijimos que en la ecuación de ganancia de el AD 620, eh, teníamos que RG pues es 49.4K menos G entre G menos 1. Entonces, vamos a sustituir y nos da el valor de RG. Ya tenemos la resistencia, entonces podemos ya diseñar la primera etapa. Quedaría de la siguiente manera, ¿no? Tenemos nuestro sensor, el termopar, al amplificador y, bueno, sabemos que aquí tenemos el voltaje de referencia, que es el voltaje de salida del sensor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a calcular el voltaje mínimo que podría dar la salida y el voltaje máximo. Entonces, con la misma ecuación de las diferencias de temperatura, las que estamos más arriba, aquí está, mm, vamos a, bueno, tomando como voltaje de referencia 0,5, calculamos entonces para el voltaje que daría en a mínima temperatura y el voltaje máximo. Entonces tenemos que en la salida vamos a tener un voltaje de 0,59 a 3,51. En la segunda etapa entonces vamos a implementar lo que es el adaptador de niveles y bueno, también el, no, el amplificador de instrumentación. Entonces, tenemos que el amplificador está dispuesto, ¿no?, como inversor. Entonces, tenemos que la ecuación de un amplificador en modo inversor es la siguiente. El voltaje de salida entonces sería R2 entre R1 entre el voltaje menos un voltaje de referencia. Entonces, esto lo vamos a sustituir entre ese voltaje que sabíamos que es el mínimo menos el voltaje de referencia, que es el que, digamos, no sabemos todavía. Y toca asumir un valor para alguna de las resistencias y calcular la otra. Entonces, de modo de que el B sub X, que es la salida, que ya nos dice el ejercicio que tiene que variar de menos 5 a 5, entonces consideramos los dos casos y tenemos dos ecuaciones. Resolviendo el sistema, entonces tendríamos, bueno, ya asumiendo R1 como un K, tendríamos estos dos valores, 3,4K para R2 y el voltaje de referencia daría 2,05 voltios. Ahora bien, para el cálculo de la fuente con el LM385, eh, vemos que del datasheet una configuración típica que es con una resistencia de 50K. Sabemos que es un dispositivo de tres terminales, ¿no? Entonces aquí tenemos un divisor de voltaje y para que finalmente, bueno, tengamos 5 voltios de su out, dependiendo, ¿no?, del caso, 5 o menos 5. Entonces, para la ecuación, pues vamos entonces a asumir un R2 de 10K y para ello entonces calcularíamos el valor de R3, asumiendo entonces un voltaje de salida que ya tenemos, sustituimos el R2 con 10K, resolvemos y nos daría 6,94 kilo.
Entonces, bueno, ya estarían diseñadas todas las etapas pide el circuito. Y bueno, continuaremos entonces, mi compañero, con la simulación. Gracias.